Gracias a todos los hermanos que se conectan desde distintas partes de la geografía. Ah, Muy agradecidos estamos con el servicio que tuvimos la oportunidad de disfrutar el domingo pasado, coordinado básicamente por la iglesia en Santander, en el departamento de Santander. Muchísimas gracias a todos ustedes, hermanos, y bienvenidos. Gracias también por estar hoy con nosotros. Somos la Iglesia de Cristo Internacional. Mi nombre es Luis Enrique Hoyos. En este momento estamos transmitiendo desde la ciudad de Cali esta predicación. El domingo pasado transmitieron básicamente, como les comentaba, desde el departamento de Santander. Muchísimas gracias también a aquellos hermanos y en especial hermanas que dispusieron su tiempo para celebrar el Día de los Padres, por los videos tan conmovedores que proyectaron. Fue una muy bonita ocasión la que tuvimos en esa oportunidad. Nosotros venimos desarrollando un ciclo, una más bien dinámica de reuniones desde que ha comenzado el aislamiento preventivo por este medio, por la plataforma de Zoom. Y saludamos también a nuestra audiencia en Facebook y a quienes nos verán luego en diferido por YouTube. Pero la invitación es a que podamos compartir por este medio. Ha sido muy interesante. Los tiempos que podemos pasar cada domingo desde las 9 de la mañana estamos reunidos compartiendo en torno a una pregunta, en torno a un tema de conversación que se plantea, que por lo general es introductorio al tema de la predicación. Así que animamos en especial a que todos podamos compartir de ese espacio de tiempo. Sé que hace más extensa nuestra reunión, obviamente, pero es un espacio ese de 9 a 10, un poco más informal. Es más, una hermana nos antojaba disfrutando de su desayuno ahí en línea. El inconveniente era que no nos enviaba un pedacito, aunque fuera por un archivo adjunto, pero el punto es que no es tan formal. Puedes estar allí con tu familia, puedes estar allí de pronto si no has podido desayunar bien, hacerlo, puedes parar un momento, ir al baño, estirarte, ¿sí? En ese periodo de tiempo, pero la idea es que lo aprovechemos porque conocemos, compartimos, nos relacionamos unos a otros, y ese es el sentido que tiene esta plataforma de Zoom que estamos utilizando, pues la oportunidad de compartir, porque es algo precisamente que se nos ha quitado debido al aislamiento que está viviendo no solamente nuestro país, sino gran parte de la humanidad. Entonces, cordialmente invitados. Ahora sí esperamos que a partir de las 10 de la mañana, cuando comienza el servicio como tal, y en este momento la predicación, que es la parte que me corresponde, bien, pues sí, dispongamos para estar la mayor parte del tiempo, que podamos estar completamente de mente y cuerpo presentes para lo que se va a tratar. Pero también les comento que después de la predicación y después de la finalización del servicio, más exactamente, también tenemos un espacio para compartir, porque pueden surgir preguntas, comentarios o simplemente el deseo de despedirse, de compartir un sentimiento, de expresar algo. Y eso es lo interesante de este medio, que podemos expresar el cariño que tal vez personalmente ya no podemos y anhelamos volver a tener. Bien. El ciclo de predicaciones que estuvimos llevando a cabo con la congregación de Cali, hemos venido tratando el Pentateuco. Y llevamos a cabo anteriormente un ciclo con respecto a los 10 mandamientos. Fueron, si mal no estoy, 9 predicaciones al respecto de este tema. Continuamos en esta ocasión hablando un poco más acerca del Pentateuco, específicamente acerca del libro de Éxodo. Ahora, en la medida en que nuevos predicadores vengan participando, pues vendrán ellos con sus propios temas, o veremos si continuamos con algún tipo de ciclo. Lo importante es que estamos anunciando el mensaje, se está enseñando la palabra de Dios.
El tema introductorio del cual hablamos en ese espacio que les comento de 9 a 10 de la mañana era ¿cuál ha sido el mejor año de tu vida o ha sido uno de los mejores años de tu vida? Am, Hubo pues en general mucha similitud entre varias respuestas, en especial los casados fueron muy generosos en palabras acerca de el momento en que se casaron, que fue muy especial y fue uno de los mejores años. También fueron muy generosos los padres con sus hijos, diciendo que tenerlos había sido muy increíble y es verdad lo es, aunque implica también desafíos como muchos lo admitían. Varios hermanos eh, cristianos ya también opinaban acerca de que uno de los mejores años de su vida fue aquel en el que tomaron la decisión de unirse a Cristo en su muerte y resurrección a través de las aguas del bautismo, en que tomaron la decisión por fe de bautizarse y seguir a Cristo, ser un discípulo de Jesús. Otros hablaron tal vez de temas laborales, de viajes, de cambios de vivienda, de ubicación en cuanto a una ciudad. Hay muchas cosas que hacen que un año sea especial. A mí me llama la atención un pasaje. He decidido leerlo directamente de la Biblia. Habitualmente traigo algunos presentaciones, que eso voy a hacer en un momento, voy a presentar algunas diapositivas, pero quiero leer este pasaje directamente de la Biblia porque me hace pensar mucho en este momento. Lucas 4, los que quieran revisar, y más adelante voy a estar hablando de varias escrituras, así que si quieres tomar nota y luego revisarlas, sería interesante. Lucas en el capítulo 4. Me parece impactante este momento, me parece como tan cinematográfico, si me lo permiten, cómo se maneja esa tensión, ese suspenso, cuando Jesús está hablando en una sinagoga en Nazaret. Todos están atentos, como que es un momento de mucha tensión. Mira lo que dice aquí, en Lucas 4, versículo 16. Habla de Jesús. Fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Fíjense cómo el relato va como poco a poco, hablando de la atención, de cómo él se sienta, o sea, enrolla. En ese entonces eran rollos, no eran textos como los tenemos ahora, sino rollos de las escrituras. Y él se sentó y era la oportunidad de exponer lo que él pensaba acerca de la escritura, su reflexión acerca de la escritura. Eso lo hacían los judíos en las sinagogas. Se le daba un pasaje a un judío que ya tuviera hombre, varón, que ya tuviera edad para hacerlo y reflexionaba acerca de una escritura, como lo hacemos aquí durante la predicación. Él lee este pasaje de Isaías y mira lo que dice. Desde el versículo 20. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente. Y él comenzó a hablarles. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. A mí me parece, a mí me habría encantado estar en muchos momentos de la vida de Jesús. Pero me habría encantado en especial haber estado en este momento. Con qué, de qué manera tan contundente él podría decir, hoy se cumple esta escritura.
¿Con qué autoridad, con qué convencimiento, con qué seguridad él podía afirmar esto? Si tomamos la última frase de la escritura que leyó, hoy comienza el año favorable del Señor. ¿Cuántos quisiéramos que Jesús nos dijera eso? Mira, hoy comienza tu año favorable. Y él se los estaba diciendo a todos los que estaban allí en la sinagoga de Nazaret. ¿Y cómo ellos escucharían eso? Dirían, ¿cómo así? Hoy comienza ese año. ¿De qué nos está hablando? Del año al que él hace referencia, esta expresión del año favorable del Señor, tiene que ver con los años sabáticos, tal vez un término, no sé si muchos de nosotros estaremos relacionados con él, y en especial el año del jubileo. Y de eso vamos a estudiar un poco hoy, a la luz del Pentateuco, y no solo del libro del Éxodo, sino que también tocaremos pasajes de Levítico, de Deuteronomio, y otros más, inclusive en el Nuevo Testamento. Pero por favor, para colocar en manos de nuestro Dios este momento de la reflexión bíblica, acompáñenme en una oración. Señor y Dios, muchísimas gracias por la oportunidad que nos das de estar acá reunidos. Señor, en tu nombre, gracias por toda la audiencia que está por esta plataforma de Zoom, por todos los que nos ven, por Facebook Live, Señor. Y en especial, Padre, por el tiempo que podemos compartir, porque es una muy bonita ocasión con hermanos de distintas partes de la geografía poder compartir. Bendice este tiempo, Padre, para que sea lo que hoy se exponga, lo que hoy se hable, Señor, agradable a ti, fiel a tu Santo Espíritu, que te dé la honra y la gloria, Señor Dios. Te rogamos por todos los hermanos que pasan necesidades espirituales y materiales, que, Padre, seas tú ese, Padre, ese Padre de consuelo que traes tú, Señor, a las vidas de todos tus hijos, Padre, porque ante todo traigas el consuelo de la salvación para quienes aún no la tienen, Señor Dios. También, Padre, la ayuda material y sernos, o haznos, Señor Dios, a nosotros instrumento para suplir necesidades de otros, Padre del cielo. En medio de esta pandemia, como siempre te oramos, protégenos, pero ante todo que nuestra mirada no se aparte de ti y del deseo de agradarte. Por las distintas necesidades que hay en nuestros hogares, en nosotros mismos, nuestros seres queridos, nuestras familias, los colocamos en tus manos, Señor Dios. Te agradecemos, Padre, por todos los hermanos y amigos que hoy disponen su tiempo para acompañarnos en esta predicación del mensaje. En el nombre de Cristo Jesús, Señor Dios, te hemos orado. Amén. Muy bien. El Pentateuco, o sea, los primeros 5 libros de la Biblia, tienen consignados todas las colecciones de leyes, mandatos, ordenanzas que debía cumplir el pueblo santo, el antiguo pueblo santo que era el pueblo de Israel, el pueblo judío. Básicamente, todo está consignado en Éxodo 20 y Deuteronomio 5, donde están los 10 mandamientos. De allí se desprenden los demás términos de la ley, que es conocido estos 5 primeros libros como la ley simplemente. De allí se desprenden todas las leyes que tenía que cumplir el pueblo judío. Uno de los términos de esta ley son los descansos o los sábados. Si ustedes se acuerdan y si no, o si no lo conocen, para el pueblo judío tenían como norma el que podían trabajar 6 días a la semana y el séptimo debían descansarlo. Debía ser de descanso en honor a Dios. Por lo que, de acuerdo al relato de la creación, el Señor había descansado al séptimo día de ese proceso creativo que llevó a cabo. Eso ya lo habíamos estudiado y lo hemos mencionado en varias ocasiones. Ahora, ¿qué implicaba este descanso? O sea, las personas no se dedicaban a actividades productivas, es más, el 6º día debían ellos preparar todos los alimentos que consumirían desde el atardecer de ese día hasta el atardecer al siguiente día. O sea, los judíos contaban los días, no como nos pasa a nosotros, que la medianoche comienza el siguiente día,
sino que hacia el atardecer comenzaba ese siguiente día hasta el atardecer del otro día. No le tenían ellos ningún nombre a los 6 días de la semana anteriores al sábado, que era el único que tenía como tal un nombre. Ahora, esto no solo se cumplía en cuanto a los días de la semana, sino que ellos también tenían años sabáticos. O sea, era todo un año como si fuera sábado, donde no trabajaban. O sea, podían hacer ciertas actividades, pero no actividades que implicaran producción. Pero más bien, vamos viendo algunas escrituras para ir dialogando acerca de este tema. En este momento voy a compartirles unas diapositivas al respecto de este asunto de los años sabáticos. Bien, como dice aquí la escritura en Éxodo 21, versículo 2, dice, como pueden ustedes ver, si alguien compra un esclavo hebreo, éste le servirá durante 6 años, pero en el 7º año recobrará su libertad sin pagar nada a cambio. ¿De qué es lo que nos está hablando acá la escritura? Apenas el pueblo judío pudiese ingresar a la tierra que Dios le había prometido, recuerden que en este proceso en donde están aquí en el Éxodo, ellos están recorriendo el desierto después de haber salido de Egipto, van dirigidos hacia la tierra que Dios les quiere otorgar. Apenas ellos ingresaran a esta tierra, ellos debían contar los siguientes años, debían contar un ciclo de 7 años en el que si alguien por un caso debía venderse a otro como esclavo, me refiero a alguien dentro del pueblo, si alguien se vendía como esclavo a otro, esta persona, su servidumbre iba a durar solamente hasta el año 7º. Eso quiere decir que trabajaría con esta persona máximo 6 años y en el año 7º recobraría su libertad. ¿En qué situaciones una persona se vendía a otro como esclavo? O sea, un judío, un miembro del pueblo santo se vendía a otro como esclavo en situaciones como las deudas. Si tú tenías una deuda con alguien y no podías literalmente pagarle la deuda, entonces simplemente decías, mira, no tengo cómo pagarte, voy a ser tu esclavo durante el tiempo que sea necesario para pagarte la deuda. Pero nunca, por grande que fuera la deuda, podía superarse esa servidumbre de 6 años. En el año sabático, en el año 7º, tenía que haber un perdón de esa servidumbre. La persona volvía a la libertad. Eso es algo que, vaya, algunos pensarían, oye, qué bueno que pensaran de esta manera algunos gota a gota y algunas instituciones financieras, pero el punto aquí no es sino que había una política de darle esta libertad a las personas a pesar de las deudas que hubieran contraído. Continuamos con otra escritura que nos habla también al respecto de este tema de los años sabáticos. Aquí, Deuteronomio 15, versículo 1 al 2. Sumado a esto de la libertad de los esclavos, mira lo que dice Deuteronomio 15, versículo 1 al 2. Puedes tomar nota de estas escrituras y revisarlas en casa. Dice, cada 7 años perdonarás toda clase de deudas. Lo harás de la siguiente manera. Cada acreedor le perdonará a su prójimo el préstamo que le haya hecho. Ya no le exigirá a su prójimo hermano que le pague la deuda, porque se habrá proclamado el año del perdón de las deudas en honor del Señor. Es decir, también en este año sabático, o sea, durante 6 años las personas podían trabajar, durante 6 años podías ser siervo de otro, durante 6 años podrías estar pagando una deuda, pero en el año 7º, en el año sabático, las personas no podían trabajar, ya el trabajo no podía seguirse llevando a cabo. Básicamente era una cultura agraria, entonces no podían seguir cultivando la tierra ni cosechando.
También eran liberados los esclavos hebreos, específicamente los miembros del pueblo, y por otro lado eran perdonadas las deudas. Cualquier deuda que tuvieras era perdonada. Así la estuvieras pagando. Llegaba el año séptimo, quedaba todo en ceros. Y eso no es todo. La siguiente escritura está en Levítico, capítulo 25. Levítico 25, versículos 8 al 10. 7 veces contarás 7 años sabáticos, de modo que los 7 años sabáticos sumen 49. 49 años. Y el día 10 del mes séptimo, es decir, el día del perdón, harás resonar la trompeta por todo el país. El año 50 será declarado santo y se proclamará en el país la liberación de todos sus habitantes. Será para ustedes un jubileo y cada uno volverá a su heredad familiar y a su propio clan. Espero no estar confundiendo a nadie con esto. Es más, espero poderles colaborar tal vez a entender un poco más con una gráfica que hice, a ver si esto es un poco más entendible. Aquí están como una especie de ciclo de 7 años, o sea, 7 ciclos de 7 años. Aquí voy a irles señalando. Ven ustedes, este es el primer ciclo, o sea, hay un ciclo de 6 años y luego un año sabático, o sea, un año donde no se trabajaba, se perdonaban deudas y se liberaban los esclavos. Luego entonces viene otro ciclo, un segundo ciclo, se acumulan ya allí 14 años. Luego viene otro ciclo, o sea, las personas podían trabajar otros 6 años, descansar el otro séptimo año y volvía a comenzar el ciclo. Aquí vamos, por ejemplo, en 21 años y comienza otra vez el ciclo. Las personas podían trabajar otros 6 años y así sucesivamente, el cuarto ciclo, el quinto ciclo, el sexto ciclo, hasta llegar a este que es el séptimo ciclo. O sea, el mandato de Dios, ¿cuál era? Debían contarse 7 ciclos de 7 años, como están aquí representados. Y cuando se cumpliera el año 49, que sería este, ¿sí? Sería el séptimo año sabático de estos 7 ciclos. El siguiente año, que sería realmente el año 50, sería declarado jubileo. Por eso aparece aquí la J. ¿Qué es el jubileo? Bueno, jubileo se relaciona con la palabra que tenía el cuerno de carnero, con el cual se tocaba una trompeta y se declaraba el año del volver a la heredad. ¿Qué era lo que quería decir esto? Dios, esa tierra que le otorgó a los israelitas, la había dividido y se la había asignado a determinados tribus y a determinados clanes. Y esos clanes eran los dueños exclusivos de esas propiedades. ¿Qué era lo que pasaba? Yo podía tener una propiedad y se la vendía a alguien, pero no quería decir que esa propiedad pasaba a ser parte de ya por completo de la propiedad de esta persona a la cual yo le vendía. No, yo le vendía era la cantidad de cosechas que esta persona podía sacar de esa propiedad hasta este año 50. Eso quiere decir que si yo le vendía una propiedad a alguien en este primer año del primer ciclo, era mucho más costoso pagarla, obviamente, o que me la pagaran a mí, que si yo la vendiera en, por ejemplo, el primer año del séptimo ciclo. Porque lo que yo vendía era la cantidad de cosechas que podía producir ese terreno. Entre más lejos estuviera la fecha en la cual yo lo vendiera del año del jubileo, más cara era. Entre más cerca estuviera del año del jubileo, más económica era. Básicamente, eso es lo que quería decir.
Pero entonces ya en el año del jubileo, esa propiedad la retornaban a mí, esa propiedad retornaba a su original dueño para poder disponer de ella como quisiera. Si la iba a trabajar, pues que la trabajara o que la volviera a vender, pero ya teniendo en cuenta el tiempo hasta el siguiente jubileo. Espero hacerme entender, espero que ayude un poco esta explicación que doy. Ahora quiero centrarme un poco más para entender la dimensión de esto en este último ciclo de 7 años que terminan con el año 50, el año del jubileo. Fíjense ustedes acá. Aquí está este séptimo ciclo. Entonces, en este último ciclo, las personas podían trabajar estos años hasta el año sexto. Pero eso querría decir que llegado el año séptimo ya no podían trabajar. E inclusive el siguiente año, que en el ciclo total sería el año 50, tampoco podrían trabajar. Cualquiera de entre nosotros se preguntaría en este punto, bueno, ¿y cómo le hacían? ¿Y cómo iban a mantenerse? Bueno, pues Dios prometía que en este año sexto la cosecha iba a ser tan abundante, tan milagrosa, que tanto esa cosecha del año sexto como lo que produjera la tierra por sí misma durante este año sabático y el año de jubileo, e inclusive durante este primer año del siguiente ciclo, iba a alcanzar para cuando empezaran a recibir cosecha, que sería en el segundo año después del jubileo. Espero estarme haciendo entender al respecto de esto. Es una muestra de la bondad tan grande de Dios y de su provisión milagrosa, permitirles que la cosecha en este momento fuera tan grande, tan abundante, que, que alcanzara inclusive esa provisión, y lo que la tierra misma produjera no se podía sembrar ni cosechar en estos años, solo hasta aquí se empezaba a sembrar para luego cosechar acá. Todo esto Dios iba a hacerlo producir de una forma tan maravillosa que alcanzaría 1, 2 y 3 años prácticamente. Eso realmente me parece a mí supremamente animante. Fíjense todos los elementos que tenían estos años, y en especial este año de jubileo, que tal vez es más exactamente el año al cual se está haciendo referencia cuando Jesús allí en Lucas 4 manifiesta: este es el año favorable del Señor que se hace realidad hoy entre ustedes. Haciendo un resumen un poco acerca de esto, del año del jubileo y de lo que hemos analizado, está este siguiente gráfico o esta siguiente diapositiva. En primer lugar, contando los años sabáticos y el jubileo, se obtenía la libertad de los esclavos. En segundo lugar, toda deuda era perdonada, todo quedaba en cero. Las centrales de riesgo no te reportaban. Retorno a la posesión de la tierra. La persona retornaba a la tierra que Dios le había dado. Esa era posesión perpetua para esta persona, y entonces retornaba nuevamente a poder poseer esta tierra. Y por último, la provisión divina tan maravillosa, que ese año sexto era sobreabundante, y esos años que no se trabajaba, la tierra daba por sí misma una cosecha tan maravillosa que alcanzaba para suplir las necesidades de todo el pueblo hasta que se pudiera sembrar y cosechar. Ahora, algunos dirán, bueno, muy interesante la clase de historia, o suena muy
interesante saber que hay legislación así en culturas antiguas, pero ¿y a mí qué? ¿Y esto qué tiene que ver conmigo? Bueno, uno de los elementos o una de las cosas que hemos tratado de, ah, de hacer con este estudio acerca del Pentateuco, cuando lo hemos tenido la oportunidad de hacer, es que queremos ver qué de allí hay concerniente para nosotros los creyentes en esta época. ¿Qué de allí hay para nosotros, para conocer de Dios y que tenga que ver con nosotros? Bueno, pues nuestro Señor Jesús nos está dando la puerta de entrada a entender un poco más la relevancia de los años sabáticos y del año del jubileo para nosotros los cristianos. Él dice que ha comenzado el año favorable del Señor. O sea, ese año no es solamente ese año a partir de lo que él mencionó, 365 días, o bueno, el periodo de tiempo como se contara en esa época. No, con la llegada de Jesús ha llegado ese gran año o esa temporada de la liberación para todos. Estos años sabáticos eran la imagen de lo que está hablando nuestro Señor Jesús y de lo que haría nuestro Señor Jesús con la vida de cada uno de los creyentes. Libertad para esclavos, precisamente. Lo importante de la vida cristiana, más que cualquier otra cosa, es que Jesús nos hace libres del pecado. Ya no somos esclavos del pecado. Por su sangre somos liberados del pecado y tenemos la fuerza, la capacidad, gracias al Santo Espíritu de Dios, de no seguir pecando, de ganar esa lucha contra el pecado. Por un lado, porque obtenemos el perdón de nuestros pecados y por otro lado, porque ya ese pecado no tiene poder sobre nosotros. Y los que realmente hemos experimentado el poder del mensaje de la obra de Cristo en nuestras vidas, sabemos cómo el sentir ese perdón que Jesucristo obtuvo por nosotros en la cruz tiene un efecto milagroso en nuestra vida de liberación, cosas que éramos esclavos por completo, que no podíamos dejar de hacer. Cristo nos da la fuerza. ¿Por qué? Porque nos sentimos perdonados. Ahí sí, como también tiene que ver el segundo punto, el perdón de toda deuda. Ya no hay deuda para nosotros los creyentes. ¿Por qué? Porque Cristo murió en la cruz y nosotros creemos que eso es suficiente para pagar esa deuda. Nosotros estamos viviendo desde que Jesús vivió y desde que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, estamos viviendo ese sabático, ese año o esa temporada, por decirlo más ampliamente, del favor del Señor, donde ninguna deuda se carga a nosotros. No estamos reportados en las centrales de riesgo celestiales. No hay un data crédito espiritual en este momento que esté buscándonos o acosándonos para que pongamos en orden nuestro historial. No, no, no. No, eso todo está saldado por completo. Y aún más, dejamos de ser esclavos, no tenemos ninguna deuda y tomaremos en promesa, ya tenemos una porcioncita, pero en promesa tomaremos esa tierra que perpetuamente Dios quiere que tengamos. Es la tierra celestial, obviamente. Es la vida eterna. Allá sí hay un lote perpetuo para todos y cada uno de los creyentes. Y pues mientras estamos acá en esta tierra, ¿qué nos garantiza que podremos lograr llegar hasta la meta victoriosos? Pues Dios nos acompaña con su provisión divina, como lo hizo con el pueblo de Israel, dándoles esa provisión maravillosa el sexto año para que alcanzara 1, 2 y hasta 3 años. A nosotros nos da la provisión tanto espiritual como material para hacerle frente a nuestra vida como cristianos. O sea, tenemos el paquete completo. Tenemos por completo el mejor seguro que alguien pueda tener. Estamos viviendo perpetuamente un jubileo, nosotros los cristianos, que se va a realizar por completo, va a tener su perfecta realización en el momento en que podamos estar en la presencia de Dios.
Esto es maravilloso, esto es grandioso. Y ese es el ánimo para todos los amigos que hoy nos visitan y tal vez no han tomado esa decisión. Espero que puedan entender de pronto aquellos que no han decidido unirse a Cristo Jesús en su muerte y resurrección, que no han entregado su vida a Cristo, que el cristianismo no es lo que tal vez muchas veces se muestra en los medios de comunicación, de pronto el cristianismo que se conoce como el cristianismo popular, no es de obtener muchas ganancias o obtener muchos beneficios aquí en la tierra, se refiere a esto, de una gran liberación, de un gran jubileo en honor del Señor, para la gloria de Él, pero profundamente los beneficiados somos nosotros. Entonces, la sensación de paz, de bienestar que trae creer esto es incomparable. Pero ¿cuál es la situación? Desafortunadamente, muchos de nosotros los creyentes, que inicialmente, como lo mencionan aquí, lo mencionaron aquí varios en el tiempo de confraternidad, vimos que ese año en el que nos unimos a Cristo fue un año increíble y fue grandioso sentirnos perdonados y estar ya con Cristo y hacer parte de la familia de Dios. Como que esa sensación de libertad se va perdiendo y empezamos a retornar como a la esclavitud. Otra vez como que las deudas empiezan a acumularse sobre nuestros hombros, como que ya pensamos más en cómo nos va aquí en la tierra y que todo nos funcione bien y se nos olvida la tierra perpetua que Dios nos promete. Dudamos de la provisión divina y empezamos a pensar que tal vez no es posible física, materialmente, realmente agradar a Dios, sino que toca vivir como el mundo vive. Yo les comentaba que habían algunas escrituras que quería compartir con ustedes, que tal vez no vamos a tratar en este momento por motivos de tiempo, pero pueden ustedes tomar nota y revisarlas en casa. En primer lugar, recordemos, o sea, sepan ustedes, amigos que nos visitan, y recordemos, hermanos, que como lo menciona Romanos 6:18, en efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Ya no somos esclavos del pecado, sino esclavos de la justicia. O sea, vivimos para servir al bien. No podemos en ningún momento dar cabida a que nos entreguemos de nuevo a la esclavitud del pecado. No es, no podemos permitir que esto suceda. Colosenses 2, versículo 13 al 14 dice, antes de recibir esa circuncisión, está hablando la escritura, lo pueden revisar en casa, relaciona la circuncisión con el bautismo. Antes de ustedes recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en la cruz. A algunos se nos olvida que esa deuda no la pagamos con nuestro esfuerzo, con qué tan buenos éramos, sino que fue Cristo quien la anuló en la cruz. Cuando perdemos de vista este elemento de la liberación, de este sabático que estamos viviendo, pues la deuda sigue vigente, porque nadie la podía pagar sino solamente Cristo. Y cuando entendemos que Él pagó esa deuda y que no cargamos con ella, eso tiene una relación muy profunda con ya ser victoriosos al pecado. La culpa siempre trae más pecado, pero el perdón en quien realmente tiene fe trae liberación del pecado. Eso es algo maravilloso que no se nos debe olvidar a nosotros los creyentes y que debemos tener muy en cuenta quienes queremos llegar a la fe. No es que tú seas increíble, no es que llegaste a la metodología de mejoramiento que te va a hacer la persona más agradable y la persona más impecable del mundo. No, eso es una gran mentira. O sea, llegaste al punto en donde se te perdona lo que debes para que vivas en rectitud. Y si vuelves a en algún momento permitir que la injusticia, que el pecado tome alguna dominio sobre ti,
pues ahí está la sangre de Cristo para que tú te levantes y vuelvas a luchar por la justicia, no para que te quedes pensando en tu pecado y en todo lo que no has hecho bien. Filipenses 3:20, en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, al Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía no es, yo sé que muchos están orgullosos de ser colombianos o se sienten latinoamericanos o algunos se considerará europeo, bueno, eso sí lo dejo a cada cual, pero realmente la ciudadanía del creyente es el cielo. Tus posesiones, tu bienestar, tu prosperar aquí en la tierra es completamente secundario en comparación con tu ciudadanía celestial. Así que si aquí eres un miserable, bueno, no quiero ofender con esto a nadie, pero digo yo, no vives como quisieras, tal vez mejor, pues no importa porque tu ciudadanía está en el cielo. Y allá sí tienes una tierra perpetua que nadie te va a quitar. Esa era la imagen de esa tierra prometida que Dios le ofrecía al pueblo santo saliendo de Egipto. Una tierra que nadie les va a quitar. Esa tierra es mía y yo se la reparto a ustedes. Por eso no la pueden vender a perpetuidad. Esa era la situación. Pero esto es imagen de esto que estamos viviendo nosotros los cristianos, de que esa ciudadanía, ese terruño está en el cielo y algunos viven muy enfocados en esta tierra y aún más en el marco de esta pandemia. Es normal tener miedo, todo el mundo siente miedo, es normal que todo esto que está sucediendo y el sufrimiento del que escuchamos nos genere ansiedad, pero también es bueno evaluar qué tanto eso se está convirtiendo en una seguridad, qué tanto me protejo y que no me vaya a dar el virus. Y está muy bien protegernos y ser responsable con otros, pero qué tanto de pronto eso refleja que estoy tan aferrado a esta tierra que si el Señor me llamase en este momento, me sentiría, no, no me quiero ir. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que pasa? Ah, no, es que mi familia, es que mis hijos, está bien. Lo mismo decían los israelitas, ay, no, terrible, estamos en el desierto, ¿qué va a hacer de nuestros hijos? Y Dios les decía, ¿ah, sí? ¿Les preocupa mucho sus hijos? Pues ustedes se mueren y sus hijos sí entran a la tierra prometida, ¿les parece? O sea, yo no quiero morirme. Tengo mi hijo menor, que tengo gracias al Señor 4, y uno de los años más hermosos de mi vida ha sido cuando he tenido hijos. Yo quisiera verlos, aunque sea llegar a la adultez, a la mayoría de edad, así como hablaba Steven. No a la mayoría de edad de Steven, porque él ya llegó hace ratico, pero a la mayoría de edad, por ejemplo, de mi hijo de 18 meses. Ah, me encantaría. Pero si el Señor me llama a cuentas hoy, ¿estoy libre de deudas? ¿A quién va a llamar hoy a cuentas? ¿A un esclavo o a un hombre libre que dejó las cosas en orden y está en la paz con él? Mi familia, pues yo quisiera seguirla atendiendo, pero si Dios me llama a cuentas, pues algo tendrá que hacer él con ella, ¿no? Porque ahí está el siguiente punto, la provisión de Dios. Si Dios quiere que hagamos su voluntad, Él tiene que proveer para que eso pase. Si Él quería que pasaran 1, 2 años seguidos sin trabajar, pues Él tenía que proveer para que eso pasara. No iba a matar al pueblo de hambre. Mateo 6:33, como ustedes lo conocen, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas les serán añadidas. Claro, si ellos buscaban, el antiguo Israel buscaba primeramente hacer la voluntad de Dios y confiar, bueno, si Dios dice que no trabaje un año, pues lo voy a hacer, porque al parecer Él en el sexto me va a dar todo y durante ese tiempo sin trabajar me va a proveer mis necesidades, pues bueno, hagámosle. Ahora, al parecer la historia demuestra que estos años sabáticos y de jubileo no hay mucha evidencia de que en efecto los judíos los hayan vivido. Y pues ya no importa porque la fe judía no tiene sentido, ya perdió su sentido. Pero ese año del favor del Señor está vigente, como a través de Cristo. Todas estas promesas pertenecientes al antiguo Israel, que están reflejadas en los años sabáticos y en especial del jubileo, están en ese año favorable que inauguró nuestro Señor Jesús. Dejo hasta acá, tal vez me extendí un poco, pero les agradezco mucho su atención, su paciencia, y reflexionemos en esto. A toda nuestra audiencia que nos ve por Facebook Live,
y los que nos verán tal vez por otro medio, los animamos a que compartan con nosotros. Apenas termine este servicio, podemos tener un espacio para expresar dudas, comentarios, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones, para hablar de esto. Pero ante todo, sea el concepto que podamos tener, esa liberación, ese año favorable está vigente. Y por fe, todos permaneceremos y el que quiera entrar, puede entrar. Muchísimas gracias por su atención.